En el segundo caso ya es algo más diferente. En el régimen ordinario, ahora tenemos unos ingresos ya muy altos de una sociedad pues que ya tiene 2.150 millones de pesos. Lo que tratamos es dejar la misma renta líquida ordinaria del anterior ejercicio para mirar el impacto. Entonces, en el régimen ordinario, con esta va a permanecer igual que en el anterior ejercicio, el 33% sobre esta renta líquida, los 31 millones. Ahora acá como los ingresos son más altos y el régimen simple tributa sobre los ingresos brutos, en esta, primero la tarifa se sube porque por el rango ya no es el 2.20, sino el 5.4%. Entonces, el 5.4% de los 2.100 millones ya da un impuesto a cargo de 113 millones, diferente al régimen ordinario que son 31 millones de pesos. Los descuentos los mismos, los que aplicaban, las retenciones en la fuente y los anticipos bimestrales que estoy pagando estos 113 millones, pero vía anticipo los 116. Dando un impuesto total pagado acá en el régimen ordinario por las retenciones ya serían 56 millones de saldo a favor. Y en el régimen simple quedaría un saldo a favor de 3.700.000. Adicional, lo que ya habíamos pues visto, liquida aparte su impuesto de industria y comercio el régimen ordinario, que sería sobre una base de 1.900 con un impuesto a cargo de 13.100.000. Al final, la suma de entre renta me deja como un saldo a favor, pues computando estos impuestos de 43 millones. En el régimen simple de 3 millones. Vemos acá que los dos me dan saldo a favor. Claramente conviene más este porque tiene 43 millones de saldo a favor. Ahora hay que mirar el impacto del flujo de caja. Estos 86 millones me los están descontando vía retención, o sea, en los pagos. Porque lo que mirábamos era, no, me toca pagar 116 y aquí no pago. Pues acá pago indirectamente porque me están haciendo retención en la fuente. Y en este sí estoy afectando mi flujo de caja, pues de igual forma, este vía retención y este pues vía pago. Pero adicional, el impacto mayor es acá en el impuesto a cargo. El impuesto a cargo es mucho mayor en el régimen simple en unos ingresos que son mayores pues al anterior ejemplo. ¿Qué estábamos analizando en este caso? ¿Qué pasa en los efectos que tiene la contabilidad? En la contabilidad miramos, no, el siguiente. Los efectos de la contabilidad del ejemplo 1 y del ejemplo 2. Entonces tenemos una utilidad antes de impuestos, todas de 95 millones, ¿cierto? Porque ya es a nivel contable, acá no es los ingresos brutos, sino que pues si soy régimen simple y soy una sociedad, si para la contabilidad y el estado de resultados, ingresos menos costos y deducciones. Tenemos el impuesto a cargo que nos dio en cada comparativo el régimen ordinario de estos ingresos. El primer comparativo fueron el de 450 millones y en el segundo el de los 2.000 millones. Entonces ahora tenemos que, ¿cuál sería la utilidad del ejercicio útil y la utilidad susceptible a ser distribuida a los socios? En este ejemplo va a perder los 63 millones, pues la utilidad menos el impuesto. En el primer escenario acá la utilidad va a ser más grande, 85 millones de pesos, porque el impuesto pues es mucho menor, entonces pues también más benéfico. Pero en el comparativo 2 tenemos que en el régimen ordinario va a ser el mismo, pero si yo contabilizo esto como impuesto, ya no voy a tener utilidad, voy a tener una pérdida del ejercicio y no voy a tener utilidades susceptibles a ser distribuidas a los socios. Entonces estos son los escenarios que pues queremos analizar de cuáles me conviene más, cuáles son los aspectos que debo tener para acoger el régimen o no acogerme al régimen. Adicional, pues la tasa efectiva de tributación de cada uno. Entonces, obviamente en este terminó tributando por una tasa efectiva del 119%, una más alta. Entonces, lo que vemos, hay que analizar, o sea, si me acojo al régimen, puede ser muy benéfico para flujo de caja, porque no voy a pagar tanto, pero ¿qué pasa? Los trasfondo de eso, que es el trasfondo de esto, la contabilidad, ya los estados financieros, para el caso de sociedades. ¿Qué pasa con estas sociedades donde este impuesto a cargo me va a afectar mi resultado del ejercicio? Mi utilidad del ejercicio que puede ser para efectos de préstamos bancarios y para el informe de gestión de la compañía. Entonces es el análisis que queremos invitarlos a hacer, comparar entre un régimen ordinario y el régimen simple. Como vemos, pues lo que observamos aquí es que a unos menores ingresos pues es más como un poco benéfico, pero a mayores ingresos pues se sube la tasa de tributación. Pero lo que decía, por ejemplo, don Luis Carlos, ya la ventaja es que los descuentos tributarios van a ser aún mayores, pues con los de aportes a seguridad social. Entonces hay que analizar cada ítem, cada escenario, para saber cuál sería más benéfico o no.
Listo. Aquí en este ejemplo ya estamos haciendo ahora un ejercicio con una renta líquida mayor. El primer ejemplo con el segundo hicimos misma renta líquida pues para saber cuáles son los impactos. Ahora esta renta líquida, como lo pueden observar, es aún mayor. Entonces, ¿cuál sería el impuesto a cargo con una renta líquida mayor? Entonces, el impuesto a cargo sería el 33%, 242 en el mismo escenario de los 2.000 millones. Pero aquí sigue este rango en el mismo 5.4 sobre los ingresos, que va a ser 113 millones. Entonces acá las cosas toman otro rumbo. El impuesto a cargo en el régimen simple va a ser mucho menor que en el impuesto de renta ordinario. Los mismos descuentos, las mismas tasas, el impuesto pagado al final son 154, acá sí tienen que pagar en este escenario y acá sigue manteniendo el saldo a favor en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cuáles son las variables? Analizar la utilidad, la renta líquida del ejercicio, pues porque esto me va a llevar a que me sea más beneficioso un régimen o el otro. Entonces acá se ve o damos pie para que los análisis, las proyecciones financieras puedan determinar esto para acogernos al régimen o no, porque pues puede ser crucial una proyección y pues saber para determinar a qué régimen puedo pertenecer o no. Depende en cada caso de la estructura de costos y gastos que tenga el contribuyente. En el primero de los 450 millones, que si bien es un rango bajo de ingresos anuales, también manejábamos un porcentaje de utilidad, una rentabilidad del 21%, cerca del 21%. En el segundo ya estábamos en un caso extremo de una rentabilidad del 4.5%, en donde a todas luces pues terminaba siendo más benéfico la depuración bajo el sistema ordinario. Y en este último pues hablamos ya de una rentabilidad del 35%, entonces aquí empieza a cambiar y como César bien lo indicaba, esto está atado directamente a los ingresos. En el simple, a medida que se me van incrementando los ingresos anuales, se me va subiendo el rango de tarifas aplicables. Entonces, por eso el mensaje con cada uno de estos casos es que no hay una verdad absoluta y hay que analizar cada caso dependiendo de la estructura propia de la compañía. Sí, sí, bueno. A mí me hace una duda y es, ¿qué condiciones debo tener? ¿Cómo puedo jugar yo los regímenes? ¿En qué momento me puedo pasar del simple al régimen ordinario o viceversa? ¿Tengo algún tipo de condicionamiento? El plazo que está contemplado para estos cambios es en principio de un año. Entonces ahora, el 2019, tengo plazo, pues por ser el primer año y porque la norma entró en vigencia en diciembre del 2018, el plazo está concedido hasta el 31 de julio. Pero en los siguientes años será el 31 de enero. Y yo puedo hacer el cambio de simple a ordinario cuantas veces quiera, pero tiene que pasar un año para ello. Y siempre que me cambie, pues debo notificar a la DIAN.